Bueno, entonces, ahí estábamos. De hecho, la clase pasada hicimos un ejercicio, ¿verdad? Con ecuaciones diferenciales exactas, ¿sí se acuerdan? Vamos a ver otro, Profe. vamos a ver otro, pero ahora con un problema, con un valor inicial, ¿sale? Con un valor inicial. Y ya pasamos a la siguiente parte que es cómo resolver cuando no son exactas. O sea, hay que encontrar el factor integrante para hacerlas exactas. Entonces, a ver, agárrense uno de aquí del 21 al 26. El 22, profe. Ok, a ver, vamos a ver. 22. A ver, me la editan, por favor. Sí, profe. Entre paréntesis, e a la x más y, se cierra paréntesis, de x más, se abre paréntesis, 2 más x 2 más x más, más y por e a la y. más y por e Y a y. a la y. Ajá, se cierra paréntesis de dy igual a cero, con la condición de y cero igual a uno. Muy bien. Ok, entonces vamos a empezar. Si observamos, si observamos, eh, m de x, y es e a la x más y. Y n de x, y es 2 más x más y e a la y. Acuérdense que la m es la que multiplica la diferencial de x y n es la que multiplica la diferencial de y. Eso es muy importante. ¿Sale? Y bueno, vamos entonces a ver si son exactas. Primero hay que averiguar si son exactas. Entonces, ya acuérdense que no le voy a poner ya, no es necesario ponerle m de x, y, n de x, y. Ya sabemos que son funciones de dos variables. Entonces, en ese entendido, pues voy a derivar a m con respecto de y. Acuérdense que aquí es al revés. Para comprobar si son exactas es al revés. Y entonces la parcial de m con y es 1 y la parcial de n la voy a derivar con respecto de x. Nuevamente, acuérdense que es al revés. ¿Y cuánto es la parcial de n con respecto de x? Pues es 1, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, profesor. Entonces, Profe. significa que como las derivadas parciales son iguales, es exacta. ¿Sí? Es exacta. ¿Sale? Bueno, Sí, profesor. entonces como es exacta, pues ya podemos empezar a trabajar. ¿Cómo es que vamos a empezar a trabajar? Vamos a coger o vamos a partir de parcial de f con respecto de x. ¿Quién es la parcial de f con respecto de x? La parcial de f con respecto de x es la m. ¿Sí se acuerdan, verdad? Y entonces, lo que voy a hacer es despejar a la parcial de f y esto me va a quedar así. Acuérdense que ya dijimos que esta parcial, diferencial parcial de x, pues es como una diferencial total u ordinaria.
porque X depende de nada. ¿Sí están de acuerdo o no? Sí, profe. Y entonces haríamos esto. Y al integrar, me va a quedar que F, obviamente, F de X, Y, porque le estoy integrando, es igual a quién? A la integral de esto con respecto de X. Acuérdense que esto es como una integral parcial, porque vamos a mantener a Y constante. Entonces va a ser E a la X más Y más una función o constante que va a depender de Y. ¿Por qué? Porque estoy integrando parcialmente y estoy suponiendo que la Y es constante. ¿Sí estamos de acuerdo o no? ¿Sí? Sí, profe. Bien. Ok. Ahí les va. Bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Necesitamos encontrar a esta función de Y. ¿Cómo la encontramos? Tengo que derivar a la función con respecto de Y. O sea, derivar este chorizo con respecto de Y. Y obviamente, ¿cuánto me va a dar? Me va a dar 0 más 1 más G' de Y, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, profe. Y se supone que la parcial de F con Y, ¿quién es? La parcial de F con Y es la N, ¿verdad? ¿Sí? Sí, así es. Sí, profe. Ah, chinga. Como que ya, hay algo que no me gusta. Y, a ver, ¿qué está pasando aquí? Dice que sí es exacta. A ver, entonces vamos a ver. Hay un detalle. ¿Esto está bien? Ah, ya. ¿Por qué no me dicen? ¿Por qué no me dicen? Estoy integrando con respecto de X, entonces la Y es constante. ¿Cuánto es la integral de Y de X? Pues es XY, ¿sí o no? ¿Sí están de acuerdo? Sí, profe, de acuerdo. Hagan de cuenta que es un número. Entonces la integral del número de X, ¿cuánto es el número por X? No oigo. ¿Ya se fijaron? Oh, sí, profe. Sí, es cierto, profe. Los abusados. A ver, entonces, sale. ¿Cuánto me da la derivada parcial de e a la x con y? 0. ¿Cuánto me da la derivada parcial de esto con y? X. ¿Cuánto me da la derivada parcial de esto con y? G' de y. ¿Estamos ahora sí? Y ahora sí. Y esto va a ser igual a quién? Va a ser igual ahora sí a la n. 2 más x más y e a la y. Ahora sí. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Y entonces, si igualamos estas cositas, concluimos qué cosa, que G' de y, ¿quién va a ser? Va a ser y e a la y más 2. ¿Sí o no? ¿Eh? Miren, Sí, les profe. estoy presentando, ya se fijan cómo no ponen atención, les estoy presentando y todo lo que acabamos de hacer va a salir pequeñito en el vídeo, ¿eh? Ya acabo de dejar de presentar para que se vea todo. Pero estén al pendiente, por favor, ¿no? ¿Vale? Oigo, Profe, Perdón, profe. ¿podría explicar dónde, bueno, por qué quedó así G' de Y? se despeja, la despejas de estas últimas relaciones.
Entonces esta X la pasas vulgarmente para allá restando. ¿Qué te va a quedar? Te va a quedar el 2 y E a la Y. Ah, sí, profe, es que no alcanzo a ver bien. Pero ya, gracias. No, de nada. Y lo que vamos a hacer ahora es encontrar G de Y, porque acuérdense que esa es la derivada. Entonces, ¿cómo le hacemos? Pues la integramos. G de Y va a ser la integral de esto, que es la derivada. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto me va a dar? Pues esta hay que hacerla por partes. La integral de Y a la Y hay que hacerla por partes. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Sí? Sí, profe. Profe. A Sí, ver, sí. vamos a hacerla por partes acá. Vamos a hacerla por partes acá. Obviamente cogemos como U a Y y como DB a E a la Y. Entonces, DU va a ser DY y B va a ser E a la Y. Entonces, acuérdense que es este por este menos la integral de este por este. ¿Verdad? Y entonces me va a dar ¿cuánto? Y E a la Y menos E a la Y más C. Y en esta C va incluida, pues, la constante de integración de aquí y la de acá. Ya va incluida las dos. Entonces, ¿cuánto me va a dar? Me va a dar Y E a la Y menos E a la Y más C. Hay que ponerle la C, efectivamente. Y luego integramos a 2 y la integral de 2 me va a dar 2Y, ¿no? ¿Sí? Sí, profesor. Sí, profe. Bien. Y ya finalmente, pues ahora sí ya sacamos la función, ¿verdad? Nos regresamos a este paso porque ya encontramos la función que dependía de Y. Y entonces me va a quedar que f de x, y es igual a quién? A e a la x más xy más el choricín este. Y e a la y menos e a la y más 2y más c. Pero acuérdense que la función f de x, y debe de ser constante. ¿Por qué constante? Porque al derivarla me da el 0. ¿Sí están de acuerdo? Sí, profesor. La constante. Entonces esta es una constante. Y entonces esta función constante, ¿qué le hago a esta constante? La paso para el otro lado y sería una constante más menos una constante me da una constante. O sea que me va a quedar así. E más xy más y a la y menos c a la y más 2y igual a esa constante. ¿Sí? Bien. Pero esta es la solución general. Esa es la solución general. Con esta condición inicial vamos a encontrar una solución particular. Una de las infinitas soluciones que tenemos aquí. ¿Y cómo le hacemos? Pues nomás sustituimos. X vale 0, Y vale 1. Entonces va a ser E a la 0 más, este producto me va a dar 0. Este producto me va a dar 1. Este me va a dar 1. Y este me va a dar 2. Igual a C. ¿Sí estamos? Este A a la 0 es 1. A la 0 es 1. Entonces, ¿cuánto me da? Me da 3, ¿no? ¿C igual a 3? Sí, sí, igual a 3. 3. Y entonces ahora sí, eso lo voy a poner con negro para que no se pierdan. ¿Sí o no? Sí, Ok, profe. profe. Está bien, profe. Va a ser E a la X. Bueno, pero este como que está muy clarito. Este es el bueno. E a la X más XY más Y E a la Y menos E a la Y más 2Y igual a 3.
Esa sería, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Qué, profe? Sí. Sí, profe. Sí, está bien. Ahora, creo que es par, ¿verdad? Sí, era el 22. Sí, es par. Pero vamos a comprobarla de todas formas. Vamos a comprobarla. ¿Cómo la comprobamos? Pues muy fácil. Fíjense. ¿Sí quieren que la comprobemos? Sí, profe. Pues sí, profe, para verificarlo. Claro. Para Sí, saber. por bien. A ver, voy a tener que borrar esto. A ver, comprobación. E a la X más XY más Y, E a la Y, Josué. a la Y, más 2Y igual a 3. Igual a Z, a 3. ¿Sí? ¿Sale? Ok, profe. Voy a derivar ambos miembros con respecto de X. Órale. Órale. Como decía el Broso, ¿no? ¿Sí saben quién es el Broso, no? Pues, órale. Sí, profe, el payaso. Profe. Compañero de Loret. Sí, ¿no? El payaso tenebroso. Órale. Bien. Derivada de esto con X. ¿Cómo? Bien. Ahora, derivada de esto con X es un producto. Fíjense que voy a derivar de forma implícita. Entonces va a ser este por la derivada de este más este por la derivada de este. Va a quedar 1 por Y más X por la derivada de esto, que como estoy derivando con X va a ser Y'. ¿Le entendieron o no? Pero me falta X, Y'. ¿Sí están de acuerdo que va a ser así la derivada de esto? ¿Sí se entiende o no? No mucho, profe. Son derivadas que de producto U por V y son derivadas implícitas. Este por la derivada de este, aquí está, más este por la derivada de este, aquí está. Entonces, cuando sea así, que tengamos XY, se tiene que derivar así. Son derivadas implícitas, eso lo vieron en el cálculo diferencial. ¿Sí o no? Y también lo vieron en cálculo vectorial, pero con las derivadas parciales. Bien, más derivada de esto, ojo, es un producto. Este por la derivada de este, Y por la derivada de A a la Y, que es a la Y, pero como estoy derivando con respecto de X, multiplico por Y'. Cada vez que multiplique algo que tenga Y, lo multiplico por Y', ¿sí o no? Esas son las derivadas implícitas. ¿Quedó claro? Sí, profe. Más Sí, profe. este por la derivada de este. Entonces va a ser, ¿cuánto es la derivada de Y con X? Pues es Y' por E a la Y. Ahí está. La derivada de esto es esto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? De acuerdo, Sí, profe. profe. Y ya, profe. Sí, es ahí, sí. Menos. A ver, ¿cuánto me va a dar la derivada de esto? A ver si es cierto. ¿Cuánto me va a dar? ¿Cuánto? No oigo. E a la Y por Y', A la Y por Y'. Muy bien. Más la derivada de este. más 2Y por Y'. 2Y' nada más. 2Y' nada más. ¿Por qué? Porque el 2 lo saco y derivo a Y con X. Pues la derivada de Y con X es Y'. ¿Sí o no? Entendido, profe. Vale, profe. Sí, profe. Y luego la derivada de 3 es 0. Bien, ¿qué voy a hacer ahora? Despejar la prima. A ver, vamos a despejar a las primas. Vean, aquí tengo una prima. Aquí tengo otra prima. Aquí tengo otra prima. Aquí otra. Y aquí otra.
¿verdad? Este es con este es de este, este es de este, este es de este y este es de este. Y al segundo miembro todo lo que no tenga primas, menos C a la X, menos Y, nada más. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a darle una manita de gato. ¿Ya se fijaron? Hasta la vista, No, Lenny, ¿no? Ah, sí, sí, profe. Sí, profe. Bien, ¿qué voy a hacer ahora? La prima la pongo como dy de x. Bueno, vamos a brincarnos un paso. Esta y' es dy de x. El diferencial de x vulgarmente lo paso para el segundo miembro. Y entonces me va a quedar así. ¿Sí están de acuerdo o no? Sí, profe. Sí, Sí, de profe. acuerdo, profe. ¿Y luego qué hacemos? ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? Ok, profe, sí, de acuerdo. Sí, profe. ¿Qué profesor? ¿Era lo que teníamos originalmente? ¿Era lo que teníamos originalmente la ecuación diferencial, sí o no? Sí. ¿Sí es? Sí, profe. Sí, sí es la misma. Ahí está, ¿no? ¿Sí o no? Sí, profe, justo Sí, así. profe, ahí está. Está bien fácil, ¿no? Oigo, Pues sí, profe, más o menos. ¿ya les gustó, verdad? Entendible. Sí, profe. Sí, profe. Un poquito, profe. Ok. A ver, vamos a... Pues vamos a pasar ahora a las otras. Bueno, miren, aquí por ejemplo... A ver. Aquí ya los que siguen ya son de factor integrante. Bueno, estos no. Pero ya vamos a pasar ya con las de factor... Bueno, sí, las de factor integrante. Aquí ya hay que sacar. Entonces el tema de factor integrante pues está más arriba. Aquí está. Factores integrantes. ¿Sí? Ya más o menos, ya el tema de factor integrantes lo vimos en las ecuaciones diferenciales lineales. Vimos que un factor integrante es una cantidad que al multiplicarla por la ecuación diferencial va a tener cierta forma que nos va a permitir resolverla. ¿Sí? De ahí el nombre de factor integrante, porque pues es una cantidad que se va a multiplicar, por eso es que es factor, y nos va a permitir resolver la ecuación diferencial, por eso es que va a ser integrante, ¿no? De ahí viene el nombre. Aquí lo podemos ver, si se fijan, vamos a suponer que esta ecuación diferencial que hemos estado analizando no es exacta. ¿Sí? Vamos a suponer que no es exacta. ¿Qué significa que no es exacta? Bueno, pues que la parcial de m con y no es igual a la parcial de n con x con respecto de x. ¿Sí? No se cumple esto, entonces no va a ser exacto. Recuerden que esta notación de derivadas parciales con esta d deformada, ¿verdad? Luego vamos a investigar, les voy a poner un vídeo donde viene quién inventó esta nomenclatura. Esta D deformada, que básicamente es eso, es una D deformada,
nos sirve para representar derivadas parciales, pero también las derivadas parciales las podemos representar con subíndices. O sea, la derivada parcial de m con respecto de x también la podemos representar como m subíndice x. ¿Sí o no? Es otra notación que de hecho vieron el semestre pasado. Bueno, cuando llevaron cálculo vectorial, ¿sí o no? No oigo. Sí, Ok, profe. ¿Quiénes la llevaron el semestre pasado? ¿Eh? Yo, profe. ¿Sí? ¿Con quién la Yo llevaste? también. ¿Con quién la llevaste? Con Ocadis. Ahí está. ¿Quién más? ¿Quién más la llevó? Sale. Yo tomé con otro profesor, se llamaba José Luis Turcio, algo así, profe. Órale. Yo también con él lo pasé. Es una materia bien bonita, ¿sí o no? Sí, profe. Sí, Sí, profe. más o menos. Está ahí, media. Entonces, Tiene su grado ahí de vieron que las dificultad. derivadas parciales las pueden representar también así, con subíndices, ¿sí o no? ¿Verdad? ¿Sí? Ok, profe. Sí. ¿Por qué les digo esto? Porque vamos a utilizar esta anotación, es un poquito más conveniente que la de que esta. Esta está muy padre y de hecho esta es muy clara, pero ya cuando estamos familiarizados con lo que es una derivada parcial, pues ya podemos utilizar esta porque pues, es más rápida. Observen cómo aquí tengo que escribir 5 caracteres. Acá nada más son 2. No oigo. Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Entonces, por rapidez vamos y por comodidad vamos a utilizar estas notaciones. Ahora, el factor integrante, que le vamos a llamar mu de x, y, ¿sí? Mu de x, y. Obviamente, esta letrita mu es el equivalente a la m minúscula, ¿no? A ver si alguien pudiera buscar por ahí mu en internet. Y es precisamente esta letra griega, ¿no? ¿Sí? Según yo sí, profe. No, Dale. pero busquen en internet, o sea, miren, sabemos que internet tiene muchas mentiras y mucha manipulación, pero en cuestión de matemáticas, ahí es difícil que pueda haber manipulación, porque las matemáticas son matemáticas, ¿sí? Sí, profe, sí es. ¿Qué es, profe? ¿Sí es mío? Sí. Sí. Bien. Viene siendo la M minúscula, porque acuérdense que también hay una mu mayúscula, pero esta es la minúscula, ¿vale? Entonces, vamos a representar el factor integrante en las ecuaciones diferenciales exactas con la letra mu. Obviamente ese factor integrante va a ser una función de x y de y, por eso es que la ponemos como mu de x, y. Y la idea del factor integrante es que al multiplicarlo por ambos miembros de la ecuación diferencial, lo que obtengamos es una ecuación que se puede resolver muy fácil. Y de hecho, al encontrar ese factor integrante y multiplicar ambos miembros de la ecuación diferencial, la vamos a resolver. A ver, aquí dice, déjenme ver. La vamos a resolver como separiable o lineal. Es decir, al momento de encontrar ese factor integrante y multiplicar ambos miembros de esta ecuación diferencial, vamos a obtener una ecuación diferencial que se va a poder resolver por separables o lineal, o de forma lineal. Ahora, aquí la pregunta es cómo encontramos ese factor integrante, porque acuérdense que en las lineales lo que hacíamos era ponerle en forma estándar la ecuación diferencial lineal y encontrábamos la función p de x
Y el factor integrante iba a ser E a la integral de P de X. ¿Se acuerdan o no? Sí. ¿Sí? Entonces, ¿cómo le vamos a hacer aquí para encontrar el factor integrante? Miren, tenemos que encontrar estas cantidades, fíjense. Vamos a tener que hacer lo que hicimos para determinar si eran exactas. Acuérdense que para determinar si eran exactas, lo que hacíamos era derivar m con respecto de y derivar n con respecto de x. A ver, por ahí hay un micrófono abierto, por favor. Hay un micrófono abierto. Gracias. Hay un micrófono abierto. Ok. Entonces, acuérdense que lo que hacíamos para averiguar si eran exactas era derivar m con respecto de y derivar parcialmente n con respecto de x. Si eran exactas, era porque estas cosas eran iguales, pero se supone que aquí no lo van a hacer. De todas formas, hay que sacarlas. Una vez que las sacamos, vamos a obtener estas cantidades. Fíjense bien, ojo. Si al restar m, la parcial de m con y, le resto la parcial de n con x, y divido entre n, y me da una función de x, entonces el factor integrante va a ser e a la integral de esto que acabo de obtener, diferencial de x, porque se supone que me da una función de x. Bien, por el contrario, si a la parcial de n con x le resto la parcial de n con y divido entre n, m, y me da una función de y, entonces el factor integrante va a ser una función de y que va a ser igual a e a la integral de n de, o sea, esta cantidad que nos dio función de y con respecto de y. ¿Sí? Ok, profe. Sí, profe. Seguro, profe. Aquí si gustan, pues sí pueden anotar por esas formulitas en una hojita, nada más. ¿Sí? Pero pues bueno, tampoco es difícil recordarlas. No es difícil recordarlas. Es fácil acordarse cómo deben de ser. Bueno, a ver, pues entonces ahora sí agárrense uno. Miren nomás. O como que están medio calabacines, ¿no? Es nada más difícil. Bueno, pues ya. A ver, agárrense una de aquí, del 31 al 36. Yo diría que el 34, profe. O si quieren un impar, pues el 35. O el 33. ¿Cuál entonces? Que sea, no hay bronca. Ustedes agárrenselo. Pues a ver el 33, profe, para checar la respuesta. ¿33? Sí, Sí, yo profe. también. El 33. Bueno, está medio calabazón, pero pues ya dijeron que el 33. Por algo se comienza, profe. No, ya de una vez los difíciles, ¿no? O sea, ¿para qué le damos vuelta? O no me digan que me están haciendo chapuza. Dicen, pues como nos dijo que en el examen lo iba a poner, no iba a poner más difíciles que los que hicimos en clase, pues por eso vamos a agarrar unos papitas. ¿Le están haciendo así? ¿Tapó, profe? Oh, no. Vamos. No, porque si ustedes hacen así, entonces le cambiamos, ¿eh? No, profe, ¿cómo cree? A ver.
A ver, dítanme, por favor. ¿Cómo es? A ver, es 6xy por diferencial de x más, abre paréntesis, 4y más 9x cuadrada, cierra paréntesis, por el diferencial de y igual a 0. Bien. A ver, vamos a ver. Vamos a dejar de presentar. Obviamente, pues este es M. Esta es N. Ya no le pongo X, Y, se sobreentiende, ¿verdad? No oigo. Sí, Sí, profe. profe. Sí, profe. Muy bien. Bien. Entonces acuérdense que hay que sacar la derivada parcial. Bueno, ya quedamos que las íbamos a poner así. La parcial de M con Y, que obviamente me va a dar 6X, y la parcial de N con X, que me va a dar 18X. ¿Sí o no? Profe. Ok, profe. ¿Sí? Ok. Ahora, puedo ver que no son exactas, que no es exacta, no es exacta, no es exacta. Entonces tengo que encontrar el factor integrante. Ahora, yo sé que el factor integrante pues es dos pruebas. Sin embargo, eh, no es necesario que haga las dos. ¿Sí? Basta con que se cumpla una de ellas. Esto se los digo porque puede haber que la función tenga dos factores integrantes, uno con y y uno con x. ¿Sí? O puede ser que nada más tenga un único, ya sea con y o sea con x. En ambas situaciones va a dar lo mismo. ¿Sí? Es decir, si la ecuación diferencial tuviera un factor integrante bajo x y otro factor integrante bajo y, obviamente lo voy a hacer con respecto de uno de los dos. Pero, Sí, sí, profe. Sí, profe, es Profe. entre n. y si es así, dividimos entre m, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, profe. Bueno, Sí, profe. no es necesario que haga los dos. Yo les recomiendo que esto lo tengan anotado. Se los acabo de decir, anótenlo ahí en su formulario. ¿Sí? Para que no se confundan. Ahora, no es necesario que hagan las dos pruebas. Es algo muy simple, muy fácil. Fíjense. Independientemente si es este menos este o este menos este, yo al hacer la resta, no importa cómo sea, me puedo dar cuenta si el resultado va a tener X, nada más X, nada más Y o ambas. Conociendo eso y analizando cómo son M y N, puedo saber cuál es aquella posibilidad que me permite obtener un factor integrante bajo una sola variable. ¿A qué me refiero? De que independientemente cómo las reste, esto va a ser función de x. Si yo divido entre n, me va a quedar función de x y de y ya valió. Pero si divido entre n, se va a cancelar la x y me va a quedar en función de y, que ya es una variable, y entonces será factor integrante bajo y. ¿Quedó claro, sí o no? Sí, profe. Es decir, Sí, profe. la que me conviene va a ser esta, ¿verdad? Porque esta es la que me da en y. ¿Cuál era la que me daba en y? ¿Esta o esta? La de abajo, la que sobre n. Sobre m, perdón, profe. Esta es la de y, ¿verdad? Sí, Y esta es la de x. Sí, profe. sí, ¿Ok? profe. Entonces, fíjense bien, al jugar con estas, me queda algo que tiene x. Yo, si divido con esta, ya valió. ¿Por qué? Porque tiene xy. No se puede, tiene que ser una sola.
Pero si divido con esta, se va a cancelar la X y me va a quedar con Y. Quiere decir que es esta va a ser esta la forma. ¿Quedó claro? ¿Sí o no? Sí, profe, Ah, quedó sí, claro. profe. Sí, profe. O sea que sería, entonces sería ¿quién? 18X menos 6X sobre 6XY. ¿Cuánto me va a dar? Me va a dar 2 sobre Y, ¿no? ¿Sí? Sí, correcto. Sí, De profe. acuerdo, profe. ¿Sí, verdad? ¿Sí o no? Sí. Y Sí, profe. entonces, y entonces el factor integrante, acuérdense que es E a la integral de esto, me va a quedar así. Y entonces esto es ¿quién? E a la 2 logaritmo de Y. ¿Y cuánto es E a la 2 logaritmo de Y? Y cuadrada. ¿Sí quedó claro? O sea que el factor integrante va a ser Y cuadrada. ¿Le entendieron? Sí, profe. Sí, Sí, profesor. profe. Sí, profe. Ahora, aquí estamos haciendo una integral, pero no estoy poniendo la constante. Ya dijimos por qué, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando vimos el factor integrante para las lineales? Yo les dije que la constante se arrastraba hasta el final o simple y sencillamente se iba a cancelar en el siguiente paso. Lo mismo va a ser aquí. ¿Sale? Por eso es que nada más con que pongamos eso. ¿Sale? Ok, profe, de acuerdo. Bien. Sí, Entonces profe, de ya acuerdo. tenemos el factor integrante. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a multiplicar toda la ecuación por el factor integrante. ¿Sí? Por el factor integrante. Entonces me va a quedar primer miembro. Ahí está. Luego 4y cúbica más 9x cuadrada y cuadrada de y igual a 0. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, profe. Ok, profe, de acuerdo. Y entonces esta ecuación, si se fijan, no la podemos hacer por variables separables. ¿Por qué no la podemos hacer por variables separables? Porque aquí tengo sumas de cosas términos que tienen X y términos que tienen Y. Entonces vamos a tratar de pasarla a ver si ya queda como lineal. Vamos a tratar de pasarla a lineal. Si yo la trato de pasar a lineal, acuérdense que la forma estándar de la lineal es esta. dy de x más p de x y igual a g de x. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Esas incluso anótenlas en un formulario si quieren. ¿Vale? Entonces vamos a tratar de ponerla a Ok, esta profe. forma. ¿Qué tengo que hacer? Pues divido ambos miembros entre diferencial de x. Entre diferencial de x. Y me va a quedar así. Paso por paso. ¿Sale? ¿Sí? Ah, no, perdón, espérenme. Miento. Miento, no me hagan caso. No me hagan caso. Esto no. Ya una vez que multipliqué por el factor integrante, discúlpenme. Ahora sí que tuve un lapsus. Se supone que esta es exacta. Vamos a ver si es exacta ahora sí. A ver. Entonces, ya una vez que multipliqué por el factor integrante, vamos a ver. M es esta. Y a M la derivo con respecto de Y. ¿Cuánto va a ser la derivada con respecto de Y? 18xy cuadrada. ¿Están de acuerdo, sí o no? Sí, Sí, profe. Sí. Sí, Sí, profe. profe. Ahora voy a derivar a n con respecto de x. Entonces la derivada
de esto, que es n con respecto de x, me da 18. ¿Están de acuerdo? XY cuadrada. ¿Sí se fijan que ya es exacta? Sí, profe. Entonces, Ok, sí. Sí, profe. ¿Cierto? no era exacta, no era exacta. Encuentro el factor integrante. Multiplico ambos miembros por el factor integrante y ya la convierto en exacta. ¿Sí se entendió o no? Esa es la idea. ¿Quedó claro? Sí, profe. Sí, profe. Como ya es Sí, profe. exacta, Ok, profe. pues ya la podemos resolver con el procedimiento que hemos estado usando. ¿Cuál era ese procedimiento? Acuérdense que el procedimiento era parcial de f con x es la n. Entonces esto quiere decir que f de x, y o f nada más, vamos a poner nada más pura f. Ya sabemos que es f de x. Bueno, vamos a ponerla. Va a ser la integral parcial de esto diferencial de x, ¿verdad? Y entonces me va a dar ¿cuánto? 3x cuadrada y más una función que va a depender de y. ¿Sí se acuerdan o no? ¿Sí? Sí, profe. Y Ok, sí, para profe. encontrarla, lo que tenemos que hacer es derivar la ecuación diferencial con respecto de y. Entonces, punto y coma, ¿eh? Punto y coma, para escribirlo así. ¿Sí me explico? Porque ya no me va a caber. Punto y coma, no estoy poniendo igual. ¿Sí se fijan que no estoy poniendo igual? Punto y coma. Sí, profe. Sí, profe. Parcial de Sí, f profe, sí sabe. va a ser ¿quién? 3x cuadrada más g' de y. ¿Y esto a quién va a ser igual? Va a ser igual a la n. A la n que es esta. ¿Dónde está la n? No, pero a ver, aquí ya me... A ver, ¿por Ahí qué no? está. Es No, no n de sean así. x. A ver, espérenme. No, vamos a resolverla exacta y yo puse esta de acá, muchachos. ¿Por qué no me dicen que la estoy calabaceando? ¿Cuánto se supone que va a valer la n? Es 6xy cúbica, ¿sí o no? No oigo. Sí. Ok, profe. Entonces aquí me va a quedar 9x cuadrada y cuadrada más g' de y. ¿Sí? ¿Ya se fijaron en dónde estuvo el detalle o no? En lo de n, profe. No, a ver, no. A ver, ¿cuál es la ecuación diferencial exacta? Es esta, ¿no? Sí, profe. Sí. No, Sí, profe. esta, seguí con esta. No, ahí es un error. ¿Quién va a ser? ¿Con quién voy a trabajar? Es con esta. Entonces la parcial de f con x es la m, pero de esta, que ya es exacta. ¿Sí se entiende o no? Ah, sí, Sí, profe. profe. Sí, profe. Sí, profe. Bien. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Se supone que esto es igual a quién? A la n, pero la n de la exacta. 4y cúbica más 9x cuadrada y cuadrada. Entonces, ¿cuánto va a valer la g' de y? ¿Cuánto va a valer la g' de y? Estoy esperando que me digan cuánto va a valer la g' de y. Espérenme. Ah, no, sí está bien. Ahí está. ¿Cuánto va a valer? Era ya despejando la profe, la G'. ¿Cuánto va a valer? ¿Cuánto va a valer g' de y?
¿Cuánto? A ver, ¿qué fue lo que Sería- hicimos para encontrar la G' de Y en el ejercicio anterior? ¿Qué fue lo que hicimos? ¿Qué hicimos? Sacar los términos. La sacamos de aquí, muchachos, la despejamos. Despejen G' de Y. ¿Cuánto me va a dar? Me va a dar 4Y cúbica. O nada Sí, más 4Y cúbica. igualen. Este y este son iguales, entonces este y este son el mismo. ¿Sí o no? Sí, profe, sí. Pónganse pilas, por favor. Ahora, ¿cuánto va a valer G de Y? Pues ya nada más integro. ¿Y cuánto me va a dar la integral? Y cuarta más C. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Y cuarta más C. Sí, Sí, profe. De acuerdo, profe. Entonces, ahora sí, ¿cómo va a ser la solución o la función que da origen a esta ecuación diferencial? Aquí está. Aquí está. 3x cuadrada más y cúbica más la g de y, que es y cuarta más c, igual a quién? Igual a f de x, y, pero dijimos que f de x, y debe de ser una función constante para que al derivarla tengamos este cero. Vamos a llamarle constante, vamos a llamarle a. Y entonces ya finalmente dejamos las constantes en el segundo miembro y me va a quedar así. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, Sí, profe. profe. Sí, profe. Sí, profe. Mañana la demostramos. ¿Es par o impar? Es impar, profe. Voy a impar. A ver, bueno, es impar. A ver, yo aquí tengo el libro a la mano. Díganme, por favor, qué número es y qué capítulo. Es ejercicio 33. Capítulo 2.4, profe. 2.4, 33. 3x cuadrada y cúbica más y cuarta igual a c. ¿Sí lo ven? Ahí está mi dedito. No, no se ve, profe. Pero Bueno, lo checamos. ustedes lo checan, pero sí es eso. ¿Ok? Ah, pero Ok. espérenme. A ver, espérenme. A ver, espérame. Ah, espérame. 3x cuadrada y cúbica. Este más no va. 3x cuadrada y cúbica más la g de y, que es esto. Ahí va multiplicado. Ahora sí. Este fue un error ahí de x. ¿Sí o no? Ok, profe. Ok, profe. Bueno, ¿dudas, preguntas? Ok, vamos a dejar entonces aquí. Que pasen buena tarde. Y mediante mañana continuamos. Mañana el examen es rápido, sencillo. Vean bien los vídeos y éxito. Mañana, profe. Gracias, profe.